bueno, para todos los afiliados y asesores que nos acompañan el día de hoy, hoy tenemos a nuestro invitado Raúl Estrada, que es un compañero de nosotros en Coldwell Banker Commercial. Y bueno, él nos va a hablar acerca de avalúos inmobiliarios. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí. Y bueno, pues Raúl, el piso es tuyo. Hola, buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Creo que tenías ahí problemas con el audio, pero ya estamos aquí. Gracias por estar en esta presentación. Vamos a hablar de evaluación. Como mencionaba, mi nombre es Raúl Estrada. Llevo más de 20 años evaluando en empresas como Sares, CBRE y ahorita en Coldwell Banker Commercial. Vamos a hacer un énfasis particular en el análisis de mercado, que creo que es uno de los más fáciles, más sensibles para el tema de definir valores de mercado. Vamos a hablar generalmente, hay tres enfoques típicos en la evaluación, o los tres enfoques que normalmente hacemos o hacen todos los evaluadores. Uno es el enfoque de costos, el otro es el enfoque de ingresos y el enfoque de mercado, que este último es con el que vamos a trabajar el día de hoy. No sin dejar de ver un poquito la estructura de los otros dos enfoques. El enfoque de costos realmente tiene que ver con un tema de sustitución. Esto es cuánto nos cuesta hoy volver a hacer la propiedad tal y como está. Y para eso lo que vamos a necesitar es la integración de cómo se integra un inmueble, que es el terreno, las construcciones y las instalaciones especiales. El valor del terreno lo vamos a determinar a través de un análisis de venta de terrenos. El valor de las construcciones y de las instalaciones, ya hay libros paramétricos como que se llaman BIMS, Prisma, que te dan valores ya catalogados o ya resumidos por tipo de propiedad, ¿no? Casas de tipo económico, normal, nivel socioeconómico, residencial, etcétera. Desde ahí se pueden tomar los valores. Y las instalaciones también, lo que tiene que ver con una cisterna, la instalación de circuitos cerrados de televisión, por ejemplo. Todo lo que le adhieres a una casa por seguridad o por diversión, por así decirlo, también lo vamos a encontrar en esos libros. La suma de esos tres componentes nos va a dar el valor de costos. Eso es lo que nos va a indicar es cuánto nos costaría hoy volver a construir, volver a desarrollar la propiedad que estamos viendo. No nos vamos a detener mucho en este tema, como les mencionaba, en particular vamos a hacer más énfasis en el de mercado. El segundo enfoque, que es el tema del enfoque de ingresos o rentas o capitalización directa, lo van a escuchar de varias formas. Al final todos tienen que ver con determinar una renta anual de la propiedad. ¿Qué hacemos? Análisis de rentas similares de propiedades para determinar cuánto es la renta que puedo estar cobrando por ese inmueble. Le quitamos los gastos de operación, por así decirlo, que tienen que ver con gastos inherentes a la propiedad que hace el propietario, el predial, mantenimiento, etcétera. Todo lo que gaste el propietario para mantener la propiedad se deducen y eso lo que nos va a dar son los ingresos netos anuales. Esto es cuánto percibe de rentas ya libre de costos el propietario. Eso lo dividimos entre una tasa de capitalización y el resultado es el valor por enfoque de ingresos. Entonces, con eso tendríamos dos valores ya estimados que podría ser uno o el otro. Algunos evaluadores determinan promedios, o etcétera, para determinar el valor comercial en el que pudiéramos salir en una propiedad. Hablando de casas habitación, uno de los más importantes, uno de los más relevantes que nos va a decir un poquito más cuánto puede costar una propiedad es el enfoque de mercado, que es donde nos vamos a detener un poquito y vamos a hacer un poquito más de énfasis en este. El enfoque de mercado, por fórmula, si lo ven en la pantalla,
pues es el más sencillo de los tres. Es determinar un valor de venta por metro cuadrado, que hay que hacer un análisis de ventas similares, multiplicarlo por la superficie vendible de la propiedad y eso nos va a dar el valor de mercado. O sea, hasta ahí se ve bastante simple. Nuestro tema particular o nuestro tema como asesores de inmuebles para la venta, tenemos que hacer sobre todo énfasis en el análisis de ventas similares. Ahí es donde está la clave de toda esta metodología. Ustedes que están en el mercado, que se dedican a vender y están visitando propiedades con clientes o en recorridos que hacen, pues deben tener una información suficientemente adecuada para que este análisis sea muy factible y muy fácil para determinar el valor del inmueble que quieren tomar en ese momento para ver cuánto vale. Entonces, ¿en qué consiste? Obviamente tenemos un sujeto, que en este caso ya están viendo la casa, es una casa en Lomas de Chapultepec. Entonces tenemos un sujeto que dice, este es el que quiero evaluar, que no sé cuánto vale, o que no saben cuánto pedir, etcétera. Para determinar el valor de lo que vamos a hacer es buscar comparables. Esto es análisis de mercado, que es como les mencionaba. Esto es súper importante que lo tengan y que lo aprendan a hacer en cuanto al análisis de mercado. Entonces buscamos comparables. Normalmente cualquier evaluador les va a decir que con 6 comparables, 4 comparables incluso, esté suficiente por la muestra como para determinar un valor. Lo cual es relativamente, no es tan cierto. Ahorita vamos a analizar un poco, pero 6 comparables es una muestra suficiente para saber qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que está pidiendo el mercado y que en realidad al final es con lo que está compitiendo nuestro inmueble que queremos sacar al mercado. Entonces debemos de sacar un inmueble dentro de los parámetros que el mercado está pidiendo, si no, nadie lo va a querer y si lo vemos muy bajo, pues obviamente hacemos que el dueño pierda ingresos en cuanto a la venta, ¿no? Entonces, a la hora de tener los comparables, lo que sigue es determinar. Nosotros normalmente tenemos una cédula de homologación, que así se llama, ¿no? Esta cédula de homologación lo que nos dice es la fecha en que obtuvimos la información, dónde está el comparable número 1, en qué colonia, la superficie rentable o vendible y la superficie de terreno, la edad y el precio de salida y el precio que nos da de salida. Esto es el precio de salida entre la superficie vendible o rentable, que nos va a dar el valor por metro cuadrado. Es importante que siempre trabajemos con valores por metro cuadrado, porque el valor total de 132 millones de pesos no me dice absolutamente nada. Siempre vamos a trabajar con valores por metro cuadrado. Y después lo que vamos a hacer son aplicar estos factores que se llaman factores de homologación. Son factores que se aplican por edad, por zona, por ubicación, que ahorita es donde nos vamos a detener un poquito para que les quede más claro. Voy a cambiar de pantalla un poquito. Espero ahí que ya puedan estar viendo, nada más, como no tienen sonido, se afirman tantito. Conrado, que sí tienen. Gracias, Conrado. Aquí lo que vamos a ver es que tenemos los factores que les estaba enseñando en la pantalla. Tenemos un factor de zona, que cómo se califica. Se califica si es un factor con frente superior a calle Moda, si es una calle Moda, o si es una calle inferior a calle Moda. La calle Moda se determina como la mayor parte de las calles que prevalecen en la zona, cuál es la calle más común. Si es una calle en Lomas de Chapultepec, pues sabemos que son avenidas un poco más grandes, pero obviamente la calle superior a calle Moda estaríamos hablando de Palmas, de Reforma, ¿no? Son avenidas principales que lo determinaríamos como más como calles principales y secundarias, ¿no? Si tenemos un frente a una calle superior, el factor aplicable es 1.20. Esto es con respecto a lo que maneja la tesorería del Distrito Federal. Puede cambiar, puede ser 1.10, porque en realidad no hay un factor determinado estadísticamente como para decir que es más caro en 20% una propiedad en una calle principal que en una calle secundaria. Puede ser que sí sea cierto, puede ser que no. Puede ser 1.10. La realidad es que la tabla de homologación se utiliza
buscando que todos los valores que tenemos ahí se atendan a que el factor resultante sea 1. Entonces, no podemos utilizar factores tan fuertes aquí de 1.50 porque entonces el factor cuando estemos homologando se va a alejar mucho del factor 1, que es lo que estamos buscando en el momento de homologar. Después viene otro factor que es de ubicación, que tiene que ver con los números de frentes que tiene la propiedad. Si no tiene frente a una vía de circulación que se haya quedado metido en alguna forma sin frente, se quedaría con .70. Si tiene solo un frente es 1. Si está en esquina o tiene dos frentes, porque hay veces que puedes tener dos frentes, aunque no necesariamente sea esquina, sino de calles diferentes, te va a dar 1.15. Si tienes tres frentes, 1.25. Y cuando tienes cuatro frentes, 1.35. Este Excel se los voy a mandar para que tampoco se estén preocupando tanto por apuntar, ¿eh? El Excel va completito, formulado y todo, para que les va a servir para que puedan hacer prácticas sin necesidad de estar tomando notas ahorita. Ahorita lo que me interesa es que pongan un poquito más de atención en cuanto al concepto como tal. Y después el factor de edad, en tesorería hay una fórmula que nos dice que es el .10 por la vida probable. La vida probable normalmente para inmuebles de lujo es de 90 años. Después de ahí bajan a 80 hasta llegar a la económica que puede ser de 50 años. Entonces tienes un rango ahí que te dice cuánto puede durar la propiedad en términos de evaluación, porque hay propiedades que ya llevan más de 100 años y ahí siguen. Más el .90 por la vida útil remanente, que esto es la vida probable menos la edad que tiene el inmueble. Y ese resultado se va a dividir entre la vida probable. Aquí les pongo un ejercicio donde les pongo, si tiene 10 años de edad el inmueble y tiene 80 años de vida útil, el factor sería de .89. Si tiene 20, ahí va la fórmula para que les quede clarito. Si tiene 20 años sería de .78, si tiene 30, .66, si tiene 40, .55. Si aquí yo modifico a 5 años, pues me va a decir qué factor tengo que utilizar, que aquí sería .94. Entonces, con eso ustedes ya tienen una tabla donde ya pueden determinar el factor de edad que le van a aplicar al inmueble. Después el factor de conservación. Este factor de conservación es si está ruinoso, quiere decir que ya no funciona el inmueble, pues obviamente no le voy a dar valor comercial como tal. Aquí lo único que tendríamos que determinar es cuánto vale el terreno, que es lo que se puede vender. La construcción ya no tendría ningún valor. Si el estado de conservación es malo, que vemos humedades, que tienes que meterle mucha pintura, que está dañado algo, que no funciona en la casa y todo, es de .80. Si está funcional la casa, esto no quiere decir que está reluciente, pero que sí está funcional, que no tienes problemas de mantenimiento, es 1. Y si ven una casa que está recién arreglada, la acaban de pintar, le acaban de cambiar focos, le acaban de cambiar varias cosas, pudieran aplicar un factor de 1.10. Y por último, un factor de superficie que tiene que ver con una superficie que normalmente lo que hacemos en la Ciudad de México nos pide tesorería que comparemos contra un lote tipo o una casa tipo. Entonces, en este caso, lo que hacemos para determinar ese factor es determinar un promedio de superficie vendible de los comparables, que para el ejercicio que estoy viendo es de 684.50. ¿Esto qué es? Yo aquí tengo las superficies de los inmuebles, de cada uno de mis 6 comparables que vimos ahorita, y al final me da un promedio de superficie de 684, que es el que estoy metiendo en esta parte de aquí. Es el promedio directo de las superficies con las que estoy comparando. Mi sujeto tiene 698 metros cuadrados vendibles. El factor lo determinamos con una división del valor del promedio de los comparables contra el mío, pero aquí lo elevo a una potencia que es 0.1. ¿Por qué hago eso? Por lo que les comentaba. La idea de la homologación se busca que el factor tienda a 1. Si yo no utilizo esa elevación, me da 0.98. Y si ven la relación de aquí a aquí, pues la diferencia en metros cuadrados es mínima. Entonces, lo que se busca es que el efecto sea el mínimo posible, pero si ya le metemos más metros cuadrados aquí, que tengo una casa de 1.500 metros cuadrados, 2.500, pues sí ya me da un valor de 0.88.
¿Qué es esto? Quiere decir que si mi casa es muy grande, como relacionada o comparada con el promedio de la homologación de los inmuebles, pues voy a tener que aplicar un factor o voy a venderla un poquito más barata porque estoy vendiendo más metros. Aquí aplica lo mismo que si compras un kilo de jitomate o vas y te quieres comprar todo el costal de jitomate, te van a vender más barato por kilo el costal que el mismo kilo solito, ¿no? Entonces aplica la relación de esta manera en el tema de los inmuebles para determinar un factor de superficie. Entonces, ya una vez que tenemos ya un poco de claridad en esto, lo que hacemos es meter en una tabla como esta, creo que es más factible que la tabla que les enseñé primero, que esa la manejamos cuando ya entendemos un poquito el razonamiento de los modelos. Y aquí lo que hacemos es decir, ahorita para que no vean tantos números, lo voy a hacer solo con el inmueble número 5, que en realidad cuando vemos ya aquí ya están mapeados los comparables. El inmueble que estamos evaluando es el color naranja, ¿sí? Y los comparables son estos que están en la misma zona de Lomas de Chapultepec, pero estamos en diferentes secciones, por así decirlo. De entrada, podríamos pensar que el comparable más adecuado es el 5, porque pues, está prácticamente enfrente de donde estamos nosotros. Si le cambio aquí un poquito para que veamos, bueno, la única diferencia es que este tiene un frente a un parque y este está en esta parte de acá atrás, ¿no? Pero al final son muy cercanos, ¿no? El número 4 podemos ver que está en una esquina, este tiene dos frentes. El número 2 vemos que está en una avenida principal, que es Prado Sur, ya no es secundaria. Si ven desde el mapa se ve que es una avenida más amplia, ¿no? Y utilizando esta parte de comparables voy a hacer el análisis en el 5, bueno, en todos, pero particularmente me voy a centrar en el 5 ahorita para que nos quede claridad. Los factores que vimos ahorita, yo los voy a aplicar a mi inmueble. Esto es, el factor de zona, como mencionamos, se aplica por el tipo de vialidad, si es una vialidad principal o no. Como vimos ahorita en el mapa, es una vialidad normal de la zona. Entonces, no se aplica ningún factor, se quedaría en 1. El factor de ubicación también vimos que no está en esquina, tiene un solo frente. Y entonces, al tener solo un frente, que es esta parte de aquí, un frente, el factor es 1, ¿no? El factor de edad, tenemos que el inmueble de nosotros tiene 30 años de edad. Entonces, si yo me voy a esta fórmula y ya me voy directo aquí al factor, me dice que mi inmueble tiene un factor de 0.66. Pues aquí ya aplico 0.66 en el factor. Mi factor de conservación, yo sé que mi inmueble, porque lo conozco y he entrado y lo vi físicamente, lo están terminando de remodelar recientemente. Entonces, para mí, mi factor debe ser bueno, que es de 1.10, porque está totalmente remodelado. Y el factor de superficie, al dividir los 698 entre los 684, como vimos el ejercicio aquí, me dice que el factor aplicable es de 1, entonces tampoco le hago nada. Esto es los factores aplicándolos a mi sujeto, al que estoy evaluando, al que conozco físicamente bien. Y después hago lo mismo, pero con los factores del comparable, en este caso del 5, que es el más cercano como ejercicio. Ya veo dónde está y veo que tampoco es una avenida principal, se queda en 1, tampoco está en esquina ni tiene 3 frentes, se queda en 1. También tiene 30 años de edad, por lo cual el factor es el mismo que al mío, 0.66. También está recién remodeladas algunas cosas que le movieron y el factor sigue siendo 1.10. En superficie, sí es una propiedad más grande, tiene 1,500 metros. Entonces, quiere decir que esta casa yo la debo de vender más barata que la mía porque solo tengo 700 por el volumen del que estamos hablando. Y se aplicaría un factor de 0.92. Adicional, existe un factor otro, que ese es un factor que llegamos a utilizar en evaluación cuando hay algo que nos brinca, que dices, esto tiene más. En caso de departamentos, como ejemplo, nada más esta parte. La parte de estacionamiento, por decirlo, si estuviéramos hablando que mi inmueble tiene tres estacionamientos y el comparable
y el comparable tiene 2 estacionamientos, o al revés, el comparable tiene 3 y el mío tiene 2, y yo sé, porque vendemos departamentos y a veces se venden estacionamientos separados, sabríamos que un estacionamiento puede costar 180,000 pesos. Son números aproximados, ¿no? No son exactos. Yo lo que digo es que y mi propiedad vale 15 millones de pesos. Lo que yo digo es qué efecto o qué porcentaje representa el valor del cajón, estos 180, contra el valor total de la propiedad, ¿no? Entonces aquí la realidad es que tienes un factor de 0.01 que es mínimo. Y si se fijan, lo aplico en el número 6, nada más como ejercicio, para decir, oye, este tiene un cajón de estacionamiento, tiene uno menos que nosotros, entonces, ¿cuánto representa en el valor? Pues el 0.12 que representa 180,000 pesos, ¿no? Ese factor normalmente lo podemos aplicar por esto, o en este caso el del parque, por ejemplo. Si tenemos comparables que tienen frente al parque y dicen que valen 100,000 pesos, por decir un número, y el de la otra calle dice que vale 90, pues simplemente sacamos cuál es la relación o la diferencia entre uno y otro y podemos aplicar ese factor de 1,10 en otro aquí, en el 5, que el 5, si ven ustedes en el mapa, el 5, como mencionamos, sí tiene un frente a un parque. Entonces ahí le estoy aplicando un factor de 1.10 porque es la relación que hay entre uno que no tiene frente y el otro sí en la zona. Entonces, como pueden ver, partimos básicamente de 2 premisas. Una, que realmente conocemos el mercado y que es súper, súper importante que ustedes como brokers inmobiliarios conozcan el mercado donde se están moviendo, ¿sí? Para que puedan hacer este análisis de una manera mucho más acertada. Una vez que hicimos esto, lo que hacemos es solamente una división de uno entre otro. Esto es mi sujeto contra mi comparable para determinar el valor o el factor que le voy a aplicar a mi comparable para hacerlo similar al mío. En este caso, aplicando todos los factores, me dice que el inmueble 5 es, es casi 2% menor, tiene un valor superior al mío, por lo cual el mío debería costar 111,000 pesos. O sea, el comparable dice que vale 113. Una vez que aplicamos los factores, me va a decir que vale el mío, ya el valor que le voy a aplicar al mío es de 111,000 pesos, ¿sí? Obviamente no puedo trabajar con un solo comparable, por eso decía, tenemos que tener 6 comparables para poder determinar una muestra válida, porque tampoco sabemos quién le dijo a esta persona del número 5 que su inmueble costaba 113,000 pesos. A lo mejor él dijo, yo quiero que eso valga, ¿no? O se me ocurre que quiero esto. Entonces, lo más sano es que tengamos varias muestras de mercado para poder determinar el valor. Y con eso, lo que hacemos al final es decir, en la parte de los valores, ya vimos que la tabla de homologación, armamos ya una tabla, si se fijan, aquí está el número 5, que es el que acabamos de ver ahorita, con cambios ahí en los factores, y determinamos acá en el inmueble cada uno, todos van a hacer el mismo ejercicio, el número 2 se califica, el número 3, y todos se van a ir dividiendo contra mi sujeto para ver los factores que vamos a ir aplicando. Si se fijan, puse en rojo 2, uno que dice que vale 49,000 pesos el metro cuadrado, y otro que dice que vale 62,000 pesos el metro cuadrado. Si ustedes conocen la zona, conocen Lomas de Chapultepec, estarían totalmente de acuerdo conmigo que no puede haber inmuebles que se estén vendiendo en 50,000 pesos. ¿Esto qué pasa? Que puede haber 2 cosas por las cuales es importante, como les decía, conocer el mercado. Probablemente se trata de un remate bancario y por eso lo están dando así, porque todavía hay que hacer un trámite legal y todo para adjudicarte, ¿no? Y en este caso puede ser que esté publicado o que esté mal la publicación. Si ustedes ya conocen los inmuebles o por lo menos ya hablaron y verificaron la información, pues aquí se van a dar cuenta que estos dos algo tienen. O puede estar muy mal mantenido y por eso lo están dando tan barato, o puede estar muy mal publicado, o puede ser remates bancarios. De ahí la importancia de que conozcan el mercado. O sea, no agarremos comparables de internet y digamos, son estos y los meto, ¿no? Y si los meto, pues por lo menos
tengamos la certeza de que conocemos un poquito la zona y que sabemos más o menos cuánto pueden andar en ese rango de valores. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que vemos es todo el promedio de valores de 86,000 contra ya el promedio homologado de 85,000. Algo súper importante, y por eso lo puse en rojo, es que cuando ustedes comparan el valor mínimo, que en este caso de aquí serían 49,000 pesos, contra el valor máximo, que es el de 113, tenemos una relación de 130% de diferencia. Es muchísimo. Lo que se busca es que aquí estemos entre el 30-35% de dispersión. O sea, que este número me dé 30%. Entre el valor más pequeño contra el valor más alto, me dé 30%. ¿Eso qué me dice? Que estoy cerrando el rango de valores de la zona. No lo tengo tan abierto. Aquí estamos desde que puede costar 50 hasta 103, es un montón de diferencia al rango. Y a la hora de homologar, lo que tienen que tener ustedes en cuenta es que esta dispersión del lado homologado siempre debe ser menor a la que arrancamos. Aquí en este caso, ahorita como ejercicio, pues sí bajamos a 61%, lo cual pues ya bajé mucho la diferencia entre el valor menor y el mayor. Aquí la diferencia entre el valor menor es de 65 a 105, ya no de 50 a 113. Eso me da una dispersión del 31. Si consideramos que aquí vamos a buscar que todos nuestros comparables, la dispersión sea menor a 35 o 30% por ahí en ese rango, es obvio que aquí tenemos que buscar que sea menor a este número. Si este número es menor a este, quiere decir que la homologación está funcionando y si no, habrá que cambiar comparables. Habrá algo que no conocemos o habrá algo que nos está distorsionando. Esto no debe ser mayor a 35 y este siempre debe ser menor a este. No importa el porcentaje, pero debe ser menor. ¿Vale? Entonces, en la siguiente pantalla lo que hago es decir, oye, ya verifiqué y la información estaba mal publicada o cambié estos dos comparables porque no creo que no son los adecuados. Y a la hora de modificarlos me dicen que este vale 85,000 y este vale 95,000 pesos. Entonces, ese efecto lo tengo que ver en mi tabla de homologación. Es decir, hoy estamos aquí, si yo aquí digo que este vale 85 y este vale 95,000 pesos, ¿sí? Con eso ya me dio valores totalmente diferentes. Ya mi rango aquí es del 33%, ya no es de ciento y tantos por ciento. Entonces, este 33% lo que me indica es que el valor mínimo de 85 contra el valor máximo son 28,000 pesos de diferencia, representa el 33%. Ahí yo ya consideraría que mi muestra es adecuada y es correcta para empezar a hacer la homologación. Si yo desde aquí no tengo este rango, mejor ni nos metamos a la homologación porque nos van a dar valores realmente raros o cosas que no funcionan, ¿sí? Y una vez homologado, si se fijan, resulta menor el porcentaje. Muy poquito, pero resultó menor. Entonces, con esto ya tengo un parámetro de decir cuánto puede costar mi inmueble en la zona, que dice que en este caso 99,000. A la hora de cambiar este comparable, el factor de conservación, podemos ver que a lo mejor lo vamos a dejar en 1, que ya no es el mismo comparable. Lo demás coincide. Si se fijan, este valor ya nos da 99 y nos vamos a 32.1. Con eso, lo único que tenemos que hacer al final es, si ya tenemos toda nuestra tabla de homologación, ya modificados los comparables que considerábamos que no eran adecuados a la zona, ya tengo una dispersión aquí homologada nuevamente con los comparables de 21.4%, lo cual ya me da más certidumbre en mi valor. Y me dice que el valor promedio de los comparables contra lo que yo voy a competir si saco ese inmueble al mercado es de 95,000 pesos. Esos 95,000 pesos, ¿qué es lo que hacemos? Pues multiplicamos la superficie del sujeto que vimos que era de 698 por los 95,000 pesos y ya me da un valor de 66 millones en este caso, ¿no? 66,866,000 pesos. Entonces, este análisis, como lo comentábamos, es de los 3 métodos de evaluación típicos que normalmente trabajamos.
De estos tres métodos de costos, ingresos y mercado, el de mercado es el más sencillo de calcular, porque en ingresos hay que hacer lo mismo que hicimos ahorita, pero comparando rentas, inmuebles similares en renta para determinar un valor de renta, pero después hay que quitarle gastos y después hay que calcular una tasa de capitalización que no es tampoco nada del otro mundo, pero es un poquito más compleja la operación. Y en el enfoque de costos tenemos que determinar el valor del terreno con un análisis similar al que vimos, comparando frente, ubicación, forma, superficie, etcétera, para determinar el valor del terreno y luego meter valores de construcción de cuánto cuesta construir y de meditarlos, igual que las instalaciones, para que nos dé el valor. Entonces, el enfoque más sencillo de trabajar es el de mercado, y creo que es el mucho más sencillo para ustedes que conocen el mercado, que están metidos en el mercado y que conocen bien los inmuebles, ¿no? Yo en este caso, la mayoría de los evaluadores, generalizando un poquito, es muchas veces no conocemos los comparables. Entonces, el factor de conservación, por ejemplo, si no conozco el comparable, ¿cómo lo afecto o no lo afecto? Porque no sé cómo está físicamente. Si ya hablamos, ya nos dieron tantita información, pues ya ganamos un poquito. Pero si adicional a eso, casualmente ustedes ya los conocen porque han tenido que llevar a algún cliente a ver la propiedad o en sus recorridos es una exclusiva de ustedes y ya la conocen, pues ya tienen esa información mucho más sana y mucho más accesible para poder calcular el valor de mercado. Con eso podrían determinar el valor y decir, está dentro del rango de una manera sencilla, está dentro del rango de lo que el cliente quiere que pida por su casa, o de plano está pidiendo mucho, está fuera de la zona, o está pidiendo poco, cosa que sería muy rara, ¿verdad? La mayoría pedimos valores más altos y queremos que nuestra casa sea la más cara. ¿Por qué hacía énfasis en los valores por metros cuadrados? Porque muchos de los clientes muchas veces nos dicen, oye, es que la casa de al lado la vendieron en 3 millones, yo quiero 3 millones también. Espérate, pero ¿cuántos metros tiene la casa de al lado y cuántos metros tiene la tuya? La tuya tiene la mitad de metros cuadrados de la de al lado. No puedes pedir 3 millones de pesos. Entonces, por eso es súper importante que acotemos y trabajemos valores por metros cuadrados, como vimos en la homologación, todo es sobre metro cuadrado y al final solamente lo multiplicamos por la superficie que tenemos. Básicamente el enfoque que estamos haciendo hoy es, como mencionaba, es mercado, es la parte medular de determinar un valor. Los otros ingresos normalmente lo utilizamos cuando es un inmueble que genera como un local comercial, un edificio de oficinas, etcétera. Casi siempre el de ingresos va a ser superior porque la rentabilidad es diferente de esos inmuebles, ¿no? En casas habitación casi siempre el valor que nos va a dar el parámetro es el valor de mercado, si estamos hablando de un inmueble normal en la zona, ¿no? Entonces, con esto damos por terminada la presentación de la parte del enfoque de mercado. Ahorita Alejandro nos va a ayudar a abrir micrófonos para ver si tienen algunas dudas o preguntas. Con todo gusto las responderemos. El Excel, como les comentaba, este Excel como tal, así como está completito, se lo va a mandar a Alejandro, él se los hará llegar para que tengan ya una metodología ya formulada de alguna manera que les va a ir dando un parámetro de cómo hacer la parte de la evaluación. Gracias. Creo que anda Alejandro por ahí para que abra el micrófono. Hola, hola. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Por aquí, a ver, creo que había visto algunas preguntas, pero si les parece, bueno, vamos a abrir los micrófonos. Listo, por ahí había algunas preguntas de Carol. Raúl, ¿Tienes una pregunta? ¿se puede? Raúl.
Bueno. Sí, sí, te escuchamos, Conrado. Oye, Raúl, una pregunta. Cuando estamos haciendo nuestros comparativos, siempre dice, oye, la casa de al lado se está vendiendo, o la casa de mi compadre que está a 3 cuadras se la quieren vender en tanto. ¿Qué tan importante es que el comparativo que está sacando sea de ventas reales o de casas que están en venta? Es ahí donde yo siempre me pierdo. Hay dos cosas. Una, obviamente, si tú estás en el mercado y sabes los valores de en cuánto se han vendido las casas, estos valores de precio que aquí lo tengo como precio de salida, serían precios de cierre. Entonces, ya aquí meterías un precio de cierre. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué te va a dar una y otra? Yo ahorita en el ejercicio trabajo con puros precios de salida, en este ejercicio. Me dice que los precios de salida van en este rango y que ya homologado mi valor es de 99,000 pesos para mi propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando con precios de salida, todavía tengo que esperar un factor de comercialización en lo que yo voy a negociar con quien me lo quiera comprar. Esto no quiere decir que le suba aquí 10% porque sé que me lo van a bajar. Se supone que estás trabajando con valores de salida, a este valor va a ser, el cierre va a ser menor a este. ¿En qué porcentaje? En lo que negocies y en lo que se esté negociando en la zona. Habrá zonas que negocien hasta 10%, 5%, habrá quien diga no quiero negociar absolutamente nada. Este valor va a ser diferente si acá tú trabajas con puros valores de cierre. Oye, tengo 3 casas que se vendieron. Se vendió en 95, en 103, en 109. Ok, entonces este valor resultante lo que me va a decir es que ese es el valor de cierre que tengo que buscar para mi propiedad. Entonces tengo que salir arriba de ese valor al mercado, 5%, 10%, porque sé que me van a negociar ese gap y voy a tener que cerrar en ese rango la propiedad. Entonces, esa es la diferencia entre trabajar con precios de comparativos de mercado de salida contra precios de cierre. Puedes trabajar con el que quieras, pero tienes que tener muy claro qué te va a decir aquí al final esto. Si yo tengo puros precios de salida y tengo un precio de cierre en algún lado, lo que voy a hacer en el de cierre, lo puedo incrementar en el factor otro, 1.10 por decir, porque es el factor de negociación, y ya me va a dar este. O afecto todos los demás en el factor otro, porque ya sé cuánto se pudo haber cerrado el otro, y ya sé que hay un gap del 10%. Entonces, a todos les aplico 0.90 aquí. Lo único que tenemos que tener claro es qué valor estamos determinando aquí, el de cierre o el valor para salir al mercado. Esa es la única diferencia que tenemos que tener muy clara al momento de homologar. Gracias. Por ahí levantaron la mano, tenemos a Claudia. Claudia, ¿tienes una pregunta? Sí, hola, buenos días. Mi duda siempre ha sido en cuanto a diferencia entre terreno y construcción. Ahorita específicamente traigo una casa en Pedregal que no tiene área libre, cosa que no es normal en Pedregal. Entonces, tengo mucha construcción porque son 2 o 3 plantas y no sé cómo compararlo porque, o sea, obviamente similares no hay. Porque es una casa habitación, supongo, ¿no? Sí, es correcto. Okay. Mira, hay la evaluación al final, como les decía en algún momento, todos estos factores que utilizamos y que vemos en la escuela, que Tesorería los ha hecho y otra institución, la realidad es que lo que buscan es quitarle un poco la subjetividad de una evaluación. Es poco objetiva porque hay factores que son como, yo lo voy a decir como asentimiento, ¿no? Oye, factor de conservación, ¿por qué 1.10? ¿Por qué no 1.05? Entonces, ahí lo que tendríamos son 2 opciones en el tema de la casa habitación. Es ver realmente el valor que el mercado le puede dar. En esa zona, particularmente la mayoría de la gente o de tus compradores llegarían y dirían, híjole, no tienes jardín, supongo. Sí. Entonces, es un factor que sabes que le está afectando. Si tus demás propiedades sí tienen jardín, deberías de meterle un factor que en este caso, si puedes comparar, decir, oye, esta que no tiene jardín contra esta que sí tiene jardín,
esta es más cara contra esta, ¿en qué porcentaje? Que fue algo del ejercicio que hicimos aquí. Oye, este tiene frente al parque y vale 100,000, este no tiene y vale 90. Entonces, hay una relación del 10%. Yo tendría que disminuirle a mi inmueble un 10% para decir que mi inmueble vale 90,000. No puede valer 100,000 porque no tengo jardín. Pero ¿qué factor o qué tanto valor tiene el jardín? O sea, es decir, sí, ¿qué factor le aplico? Hay dos formas en que lo puedes determinar. El valor económico, es decir, cuánto me cuesta hacer un jardín. Si tú hablas, te va a decir, oye, pues meterle pasto y eso te va a costar 150, 200 pesos, dependiendo de lo que le tengas en el jardín, por metro cuadrado. Si tú multiplicas cuántos metros cuadrados necesitarías por los 200 pesos, te va a dar un valor. Ese valor es el que tienes que dividir entre el valor de tu comparable para decir cuál es el factor. En este caso, haz de cuenta que este vale 1,000,000 de pesos, ¿no? Y el jardín me va a costar hacerlo 90,000 pesos. Ahí me dice que le tengo que bajar el 9% del valor a mi casa. Esto es prácticamente numérico y económico. Pero si tú ves la relación con los clientes, te puedes percibir que le tienes que bajar más. Al final el mercado no te miente. Si no te la quieren comprar en ese valor, quiere decir que le dan un valor más fuerte, un valor mucho más importante al jardín que meramente el económico. Sí. Porque sí me puede costar 90,000 pesos, pero ¿qué pasa? Que no lo puedo hacer, o sea, no tengo espacio. Aunque me cueste 90,000 pesos, no lo puedo hacer. Y yo aprecio tener un jardín porque tengo perro. Pues entonces no te voy a pagar o absolutamente no la voy a comprar. Entonces el mercado, al final el valor que nosotros determinamos de salida o de cierre, tampoco es la panacea ni es, tiene que ser forzosamente ahí. El mercado se encarga de decirte cuánto vas a poder vender ese inmueble. Esa es la realidad, pero esto te va a dar un acercamiento para poder hablar con el cliente y decirle, oye, todos los comparables o todo lo que se está vendiendo en la zona, todos tienen jardín, estamos compitiendo, tenemos una desventaja. Tenemos que ofrecer un valor menor porque estamos en desventaja contra los otros. Es obvio que si el de al lado tiene jardín y el mío no, y el de al lado vale lo mismo que el mío, pues voy a comprar el de al lado. Es más, puede valer hasta mucho más que el mío, pero me interesa el jardín. O puede ser que encuentres un cliente que diga, a mí el jardín no me interesa que tengo mucho más espacio de construcción y este es el que quiero utilizar. Pero la evaluación, el término de homologación, lo que te va a decir es con qué herramienta te puedes acercar al cliente a decirle cuál es el valor adecuado en el que puedes salir al mercado. Ok, gracias. Tenemos a Bernadette. Bernadette, ¿tienes alguna pregunta? Gracias, Alejandro. Raúl, buenos días, de Coldwell Banker Vive. Oye, nosotros siempre consideramos también dentro de nuestros análisis el tiempo que las otras propiedades con las que estamos comparando llevan anunciadas. Porque, o sea, bueno, aquí la pregunta también para ti es, ¿cómo podemos jugar con ese factor cuando nos encontramos con que la muestra de lo demás que hay ya tiene muchos meses o incluso más de un año o año y medio, etcétera, anunciados? Pues nos dice también que esas propiedades pueden estar o muy deterioradas o con un precio fuera de mercado. Entonces, ¿cómo recomiendas tú ajustar ese factor también? Ahí hay dos cosas. Una, la primera y más importante es que lo que mencionaba en un principio, ustedes conocen el mercado habitacional y si no, deberían conocerlo en el mercado que se están moviendo. Eso es súper básico. La otra es que si yo ya sé que esa casa lleva un año y la mayoría de las casas se vende en 6 meses, por así decirlo, o sea, esa ya lleva un año y la mayoría de las casas que están en esa zona se están vendiendo en 6 meses, mi razonamiento principal sería no la consideres, es lo más fácil que te puedes hacer. O sea, oye, pero no tengo más y la tengo que meter en mi mezcla. Ah, ok, métela. ¿Cuál es la diferencia entre obtener una casa, venderla en 6 meses o venderla en un año? Económicamente hablando, es un término monetario donde sabemos que el dinero en el tiempo pierde valor. Si la casa vale, lo voy a poner aquí en números, 1,000,000 de pesos, por decirlo así,
y decimos, oye, normalmente las casas se venden en 6 meses, pero esta ya lleva 12. Entonces, eso quiere decir que a este valor yo le tengo que disminuir. Oye, ¿en cuánto? Lo más básico y lo más sustentable es decir, ¿cuánto me da una inversión si yo metiera ese dinero al banco? O una inversión segura, por así decirlo. Ahorita CETES bajó mucho, pero andaba en 7, creo que ahorita anda en 5. Dices, oye, pues lo mínimo que me daría el banco sería el 7%, por así decirlo, ¿no? Entonces, mi inmueble está perdiendo valor 7% anual, que si yo lo divido entre 12, me va a decir que está perdiendo valor mes con mes en que yo no lo vendo. O sea, está perdiendo un 0.58% cada mes que yo no logro vender ese inmueble. Si mi diferencia es de 6 meses, lo que yo tendría que decir es cuánto perdió de valor este millón que no me han pagado contra este 0.58 mensual que estoy perdiendo. Ya llevo 6 meses adicionales a los del valor del cierre. Llevo un año en el mercado prácticamente. Si llevo un año, pues estoy perdiendo ya el 7% del valor. Si yo multiplico este por este, me va a dar que yo ya disminuí 70,000 pesos. O sea, ya perdí 70,000 pesos tan solo con la pérdida del valor del dinero en el tiempo. No hay otra fórmula. O sea, yo ya perdí 70,000 pesos porque tengo congelado mi dinero ahí y no se está vendiendo. Entonces, si yo determino este porcentaje, me va a decir que es un porcentaje del 0.07. Ese factor yo lo puedo aplicar en un factor otro. Es decir, oye, este inmueble le aplico el factor a este de 0.93. ¿Por qué? Porque llevo un año en el mercado, no se está vendiendo. Oye, pero ¿por qué 0.93? Por esto. O sea, simplemente estás perdiendo. Si tú hubieras vendido en 930,000 pesos el inmueble en lugar del millón que estás buscando y ya lo hubieras vendido, no hubieras perdido este dinero en ese tiempo. ¿Sí me explico? Excelente, Raúl, claro. ¿Sí? Entonces, lo más básico para mí es, si los conocen los inmuebles, dices, oye, está muy deteriorado, no lo metas. Está muy deteriorado y están pidiendo mucho, pues no lo metas si tienes más opciones. Si tienes que meterlo, tienes que buscar la forma en cómo justificas un factor numéricamente, que no necesariamente, como decía, vas a apreciar igual en el tema del jardín, ¿no? A lo mejor el del jardín numéricamente me dice 90,000, pero de manera sensación de tus clientes, dices, yo no pagaría hasta menos de 100,000 pesos o más de 100,000 pesos por eso. De ahí te va a ir dando un parámetro y te va dando idea de cuánto aprecian o qué valor le dan realmente a un jardín los clientes. Gracias. De nada. Muy bien, tenemos a Felipe Cuevas. Felipe, ¿tienes una pregunta? Hola, ¿qué tal? Gracias. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Yo estoy bastante confundido con los factores de homologación y todo esto. Entonces, ahora sí que ya teniendo el juego, digo, evidentemente, pues no soy evaluador como tú, ¿verdad? Entonces, de ahí partimos. Pero teniendo ya esta hoja, como bien dices, de Excel, jugar un poquito, hacer varios ejercicios, pues a mí me encantaría que pudiéramos, vamos, echarte una llamadita y decirte, oye, estoy haciendo esto, le estoy poniendo por aquí, para que nos digas, vas bien, no, regrésate, así un poquito, ¿no? Porque sí me hace, vamos, me hace todo el sentido, mas no sé cómo aplicarlo. Esa es la realidad. Yo me voy al comparativo, como bien lo dijiste, al feeling, a conocer la zona. Por ahí hay una herramienta ahora también que se sacó por parte de AMPI Ciudad de México, de un libro verde. Hay 4 alcaldías ya, si mal no recuerdo, donde están, por ejemplo, ya los factores, los precios reales, tanto catastrales como comerciales, de terreno, ¿no? Entonces, tienes ya una herramienta adicional. Pero todo el tema de la depreciación, la construcción, si es ascendente, descendente, los frentes y tal, híjole, sí me atoro un poquito. Digo, yo sé que son años de tu experiencia y estudio y todo lo demás, pero ¿hay alguna otra manera más que jugar, me puedo imaginar? Porque sí me hago bolitas ahí. Sí, mira, la realidad es que los factores que te estoy poniendo aquí son súper básicos y están acá, ¿no? O sea, ahí te doy un parámetro y lo puedes jugar lo que quieras. La otra es, oye,
tengo una casa en Lomas de Chapultepec, que muchas veces es un tema de sentido común y que creo que ustedes que están en el mercado lo tienen más desarrollado porque conocen las propiedades. Tesorería, por ejemplo, te dice que si tienes una pendiente, si es ascendente o descendente, tienes un factor de demérito, forzosamente. No te dice de cuánto, pero si tú vas a Lomas de Chapultepec o a la parte de arriba, Bosques, pues todos los inmuebles tienen pendiente. Ya no deberías utilizar un factor porque todos tienen esa problemática que para los dueños es una ventaja. El desarrollar en pendiente para ellos les gusta y por eso compran ahí, si no, no comprarían. Entonces, lo que tienes que entender, como tú decías, básicamente es el mercado. Si lo entiendes, esto no va a tener mayor problema. Obviamente, si tienes algún factor fuera de los que te estoy especificando, no te queda claro, sin problema, con todo gusto los puedo atender. Normalmente te diría, puede ser que sea un poquito más tardado y me tarde un día en contestar. Si es una llamada y en ese momento estoy disponible, con todo gusto, ¿no? Pero sí, con todo gusto. Creo que Muchas no sé gracias, si Raúl. Alejandro les pasas tú los datos o se los doy yo. Sí, claro, si quieres, les pasamos tus datos. En el correo, cuando mandemos el Excel, Alejandro ahí les va a mandar mi correo y mi número de celular por WhatsApp, me pueden hacer la consulta. Nada más si les pido paciencia, a veces sí, de repente ando saturado y puedo tardar, pero sí les contesto. Excelente, Raúl. Muchas gracias. A la orden. Muy bien, y tenemos Reinero Islas. ¿Tienes una pregunta? Hola, ¿qué tal, Raúl? Bueno, Hola. aquí la pregunta es un caso que tuvimos. Era un terreno en donde igual le hicimos este tipo de comparación, pero el tema del uso de suelo sí afectaba pues, en una cantidad bastante impresionante porque, o sea, lo que nos daba era un valor y por el uso de suelo a la hora de ser en una avenida comercial, el suelo, el valor del inmueble pues no era lo que calculamos, sino era como un 50% más aquí. O sea, pues es bastante la Sí. diferencia contra lo demás. Ahí, ¿cómo sugieres Mira, atacar? técnicamente, o en el tema de evaluación, lo que te dicen, si no hay comparables similares, que es lo que he estado haciendo mucho énfasis, en que estos sean similares al mío, yo hablando de terrenos, es lo mismo. Si no hay comparables similares, lo que te dice la parte de evaluación es hacer un análisis de mayor y mejor uso. Ese análisis de mayor y mejor uso lo que te dice es cuánto cuesta por lo que le puedes construir arriba. Entonces, ahí tienes una diferencial que si no tienes un comparable que le puedes meter 5 pisos o no lo puedes hacer comercial comparado contra el tuyo, tienes que hacer un análisis que es por rentabilidad, que ya es más complejo. O sea, sí lo puedes hacer y es más complejo. En el caso, puedes hacer un factor de calcular, oye, ¿cuánto representa por metro cuadrado en ingreso? Y poderlo migrar allá, pero te va a dar un factor de 1.50 o de 2 o de 2.50 si la diferencia es muy alta. Y como te comentaba, lo que estás buscando aquí es que el valor o la homologación esté cercana al 1. Por ejemplo, ya está lejísimos del 1, ¿no? Por decirte algo. Entonces, la idea es que busques que los comparables sean parecidos. Si no lo tienes, lo que tienes que hacer es un análisis de qué puedes construir. En el tema residencial te voy a poner muy rápido así. Oye, puedo construir departamentos, ¿no? El terreno, tengo 100 metros de terreno y me dice que puedo construir 5 niveles y que tengo un área de desplante del 60%, ¿no? Entonces, yo puedo construir hasta 3 veces mi terreno. Eso quiere decir que si yo multiplico esto por esto, yo pudiera meterle una construcción de 100 metros cuadrados. Me voy a departamentos, que es lo más básico, porque es una manera rápida de hacerlo, no otra cosa. El departamento, yo sé que ahí puedes vender los departamentos en 45,000 pesos por metro cuadrado, ¿no? Aquí yo tengo que tener un porcentaje de área común techada, que son pasillos y eso, que normalmente puede ser que sea el 10% si quieres, ¿no? Para no meternos tanto en rollo. Entonces, al final me dice que yo puedo construir departamentos, ¿sí? 300 metros menos el área común, 30, yo puedo construir 270 metros de departamentos, por decirte algo, ¿no? Vamos a poner un terreno más grande para que se vea el número.
¿sí? Ok. Entonces, el terreno me dice que yo tengo esto, puedo construirlo 3 veces por el número de niveles y el porcentaje de desplante. Esto es la inversa del área libre que normalmente nos dan los usos de suelo, ¿no? Ya con eso yo ya tengo aquí un valor. ¿Okay? Soy esto. Me dice que puedo construir 13,500 metros y sé que los departamentos ahí valen 45,000 pesos el metro. Multiplicas, yo puedo vender 13,500 metros y lo voy a vender a 45,000. Yo voy a tener ventas totales por 607,000 pesos, ¿no? Ok. 607 millones de pesos, ¿no? Aquí normalmente lo que hacemos es por los estudios de la gente que se dedica a vender terrenos de desarrollo en nuestra empresa, en Coldwell Ok. Banker, sabemos que hay un parámetro que puede ir desde el 12% y hasta el 20% del valor de las ventas, lo que le asignas al terreno. ¿De qué depende? Si los departamentos son de interés social, si son de clase mejor, si está muy bien ubicado, etcétera, pues te puedes ir hasta el 20%. Dice, oye, este es un muy buen terreno, está súper ubicado en una zona donde puedo construir departamentos de 45, 50 mil pesos, dependiendo. Y entonces lo que te dice es que tu valor del terreno, para este caso, sería el valor de las ventas por el 20%. Ok. Entonces, si tú divides ya este valor entre los 5,000 metros, te va a decir que ese terreno debería, por el potencial de ventas que tiene, deberías poderlo vender en 24,300 pesos al mes. Ok, ¿Sí me expliqué? Sí, es como pues darle lo que puedes sacar con el terreno, ¿no? Por el Sí, valor de la tierra. esto que estoy haciendo es como un residual estático, o normalmente lo que haces, si ya conoces el método de evaluación de ingresos y es un centro comercial, pues determinas qué puedes hacer en el centro comercial. Oye, puedo construir 15,000 metros de área comercial. Las rentas ahí de un lote son de 250 pesos. Eso me va a generar rentas mensuales de 3,750, de 3 millones. Si lo multiplico por 12, siempre es anualizado en capitalización. Me va a generar rentas por 45 millones de manera anual. Oye, y en gastos, pues me gasto el 30%, ¿no? ¿Y por qué? Porque tengo que pagar predial, seguro, etcétera. Lo que tengas que pagar tú como propietario, a veces que pagas el mantenimiento, a veces está incluido en la renta, a veces no. Entonces, pero aquí es lo que tengas que pagar. Si tú dices, de esos 45 millones yo me gasto para mantener ese inmueble, 13,500,000, me quedan rentas. Me quedan unas rentas netas de 31 millones, ¿no? Esto es lo que me queda. Si yo aquí utilizo una tasa de capitalización, que esto es cuánto me pide un inversionista para poder invertir en un tema de este negocio, y dice, oye, me está pidiendo el 12%, por decirte un número, ¿eh? Ok. Si yo divido este valor entre me dice que el valor del inmueble es de 262 millones de pesos. ¿Sí? Eso vale por las rentas que me está generando. Son 15,000 metros a 250 pesos el metro, las anualizo, le quito gastos, me da una renta neta, lo divido entre una tasa de capitalización y me dice que eso vale mi inmueble. Esto aplica igual si fuera una casa, si fuera lo que sea, ¿no? Entonces, aquí también puedes, en términos ya muy práctico, pues le puedes asignar igual el 20% del valor del inmueble a tu terreno. Sí. En este caso te diría que vale 3,500. Digo, ahorita como ejercicio así te cuesta 3,500 pesos. O sea, son números que tienes que ir haciendo y que tienes que ir validando conforme a la estructura de otros. Obviamente, si no has evaluado centros comerciales, pues va a ser muy complejo que lo hagas, ¿no? Pero si lo haces con decir, ok, es comercial, todo el rollo sale, va, entonces, si yo metiera departamentos, te va a dar un valor muy cercano, pero a lo mejor aquí ya dices, oye, como es comercial, me voy a ir hasta el 25%. Habitacional no rebasas el 20%.
Y comercial, a menos que sea un súper buen punto, no te vas a ir arriba del 25. Ok. Y con eso puedes determinar el valor. Ya no necesitas los comparables porque no hay comparables. Esa es la realidad. Esto lo utilizamos o se aplica cuando no hay comparables. Dice, oye, no hay un comparable, no hay absolutamente nada. Entonces lo que hacemos es un análisis de flujos que es totalmente diferente a lo que estás viendo para determinar el valor de la propiedad y después poderle asignar un valor residual al terreno. O sea, es un ejercicio bien diferente, pero que te va a dar el aproximado de cuánto puede costar por ser diferente a todos los que tienes ahí. Si no hay comparables, esa es la metodología. Un residual estático se llama, o residual dinámico, cuando lo haces año con año y lo traes todo a valor presente. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Por nada. Muy bien. Y tenemos a Óscar Basurto. ¿Tienes una pregunta? Hola, estimado Alejandro. Oye, una pregunta también. Con respecto a los acabados, ¿qué tanto puede influir? Me explico. Tengo yo propiedades que tienen mármoles en los baños y propiedades que tienen porcelanatos, ¿no? O propiedades que tienen, se me ocurre, un piso de madera de ingeniería de 8 milímetros contra pisos de 6 milímetros. ¿Eso qué tanto influye? ¿Es pura percepción o sí influye en el valor de mercado del departamento? No, sí tiene un valor en el mercado y obviamente la gente lo reconoce. La fórmula que tú podrías calcularlo es decir cuánto me cuesta el metro cuadrado de porcelanato y cuánto me cuesta el metro cuadrado de mármol. O sea, hablando o yendo a una que te vendan materiales, te va a decir cuál es la diferencia. Ahí lo único o lo complicado es que tendrías que saber cuántos metros cuadrados tiene de ese piso tu propiedad. No es complicado porque la conoces y debes tener planos y áreas, pero a lo mejor no conoces todas las otras propiedades. Si las conoces, pues tienes una ventaja total, porque ya sabes cuál tiene porcelanato y cuál tiene esto. Entonces, la diferencia en porcentaje del valor de uno entre otro es el factor que tendrías que aplicar y decir factor de calidad o el otro en acabados y ponerle ese factor a favor o en contra, ¿no? Si el tuyo tiene mármol, pues es evidente que tu factor va a ser mayor a 1 porque los otros son porcelanato o son otro tipo de material, ¿no? O sea, el término económico lo puedes determinar de esa manera, de cuánto te costó a ti construirlo con mármol y cuánto me hubiera costado si le hubiera puesto porcelanato o madera o cualquier material diferente. Ok, buenísimo. Eso Gracias. te va a dar un factor. Ajá. Bueno, igual tenemos unas preguntas por aquí. Felipe Cuevas preguntaba, ¿qué es el valor residual? El valor residual es como lo que mencionaba ahorita, es como la abstracción de partiendo al revés. Normalmente lo que les dije en el enfoque de costos es calculas el valor del terreno, le sumas las construcciones y le sumas el valor de ¿cómo se llama? De las instalaciones. En este caso, como no tienes terrenos comparables, vas a partir de manera al revés. Tienes construcciones, les vas quitando los otros componentes y le asignas al final un valor al terreno, que es lo que te quedaría como de manera residual. O el ejercicio que hicimos ahorita de decir, ¿cuánto puedo percibir de rentas al final? ¿Cuál sería el valor del inmueble? Y asignarle un porcentaje de valor a mi terreno. Es una forma residual o inversa de sacar un valor del terreno porque no hay comparables de terreno. No sé si quedó claro para el que preguntó. Y para todos, obviamente, ¿va? Sí, también, claro. Si quieres, te voy a hacer unas preguntas que le hicieron al principio. Carol te preguntaba, ¿en qué libros comentas que podemos obtener esta información? Se llama BIMSA, Prisma, y hay otro que ya se llama, creo que Evaluador. Son libros paramétricos, los cuales, digo, tienen costo, te los cobran, no son gratis. Claro. Y viene todo el manual de cuánto vale por calidad. Te viene un departamento de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, casa, habitación, oficinas. Es un libro bastante grueso y ahí te dice hasta incluso cuánto cuesta la urbanización, cuánto cuesta una alberca, cuánto cuesta una cisterna, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los valores que te pueden ayudar para cuando quieres hacer un enfoque de costos. El enfoque de costos yo lo sugiero que lo hagan solamente cuando saben
que le metieron mucho a la casa y que la zona no la absorbe. Porque probablemente es una casa en una zona que le metieron materiales, como decíamos ahorita, mármol y todo, pero si tú vas a la zona y dices, chin, las casas de aquí no reflejan el valor que debería tener esta casa. Entonces, el valor de costos te va a decir realmente cuánto te cuesta volver a hacer esa casa con el mármol y todo. De otra manera, te diría, vete al mercado, no necesitas estas publicaciones para nada, pero si las pueden obtener, pues también está padre para ustedes, les va a ayudar. Claro, siempre es bueno tener información adicional. Así es. Blanca tiene una pregunta, bueno, tenía una pregunta de, tengo una propiedad, una hacienda en el estado de Hidalgo, pero tiene un casco de hacienda de 1720. ¿Cómo se hace un avalúo de esta propiedad? Aparte del terreno, los dueños quieren vender, pero no encuentran quién se los valúe. Mira, evaluar una hacienda es mucho más complicado por el tema histórico, ¿no? O sea, el valor, pues le puedes asignar un valor. ¿Cuánto te cuesta volverlo a hacer? Entonces tendrías que buscar a un arquitecto o alguien que te diga cuánto te costaría construir ese casco de hacienda y todas las construcciones y sumarlas al valor de terreno que tienes. Ahora, ahí cambia mucho si tienes propiedad que estás sembrando y que te produce. Tendrías que ver cuánto produce la hacienda y evaluarla por ingresos, ya no por mercado. El caso que nosotros llegamos a hacer fue uno que lo hicimos por ingresos, calcular cuánto nos puede generar de ingresos, como si fuera un negocio, olvidarnos un poquito del tema histórico, por así decirlo, si viéndolo como negocio, porque sí era un negocio rentable. Y la otra es que tienes que buscar haciendas que se vendan, sería la única lógica. Y a lo mejor tu factor de ciudad, lo que buscarías son propiedades habitacionales en las ciudades donde encuentres las haciendas y determinar qué tan caro o qué tan barato es Ciudad de México con Querétaro, por ejemplo, o Querétaro con Tlaxcala, o Querétaro con Hidalgo, donde pueden estar las haciendas. Pues tienes que buscar haciendas en otro lado, en otros estados, si no hay en venta ahí, porque si hay haciendas en venta, eso sí lo vas a encontrar. Y utilizar y aplicar un factor de ciudad determinado por los valores de las casas que puedes tener en un lado y en otro. Creo que sería la forma más factible en que pudieras hacerlo. Si no es productiva, si es negocio y les genera negocio, habría que analizar los ingresos y ver cuánto nos genera para determinar en cuánto se puede vender. Claro. Y hay una pregunta que es, bueno, en relación a esa edad de los inmuebles, es, pregunta Rocío, pasando 100 años de un inmueble, ¿conviene cambiar tubería o cableado o se recomienda tirarla? Y bueno, ahí sí es un tema totalmente arquitectónico y estructural, ¿eh? O sea, necesitas hacer un análisis. Si el análisis estructural te dice que toda la casa todavía aguanta, pues es meterte digo, 100 años no te dura el cableado tampoco, ¿eh? El cableado hay que cambiarlo un poquito más rápido, pero es una revisión que te tienen que hacer y decirte si la tienes que tirar o no. Estructuralmente, si ya duró 100 años, sería, pues, ¿para qué la tiras, no? Más bien hay que remodelarle y hay que cambiarle lo que no esté funcionando. Cuando tú haces remodelaciones mayores a las propiedades, obviamente el factor de edad que estábamos viendo, que creo que es a donde va esta pregunta, es ver las remodelaciones que le han hecho para ver qué tanto ha mejorado. Porque como les decía, ese factor técnicamente es tesorería para cobrar impuestos, ¿no? El factor de edad, pero puede ser que la casa dure 500 años y tampoco vas a aplicar el factor. Entonces, es darle una vida útil remanente de acuerdo a lo que estás viendo. Si tú llegas a la hacienda y la ves súper bien y está bien mantenida y todo, o a la casa que quieras, pues no le vas a decir que tiene 50 años, porque entonces ya le estás quitando todo el valor y no es cierto. Ahí ya es más estimado de acuerdo a lo que tú estás viendo físicamente. Puedes decir, oye, esta casa puede durar otros 50 años. Puede durar 100, pero ya es un exceso ponerle 100 años. Pero sí decir, puede durar otros 50 y tu factor lo vas a calcular con esa vida útil remanente, no con la edad real que tiene el inmueble. Le calculas una edad económica, por así decirlo, ¿no? Más que la edad. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, claro. En este caso de la hacienda, ¿se puede hacer la evaluación por capitalización de rentas, que era lo que mencionabas hace un momento? Sí, no es capitalización propiamente,
digo, sí, el nombre lo determina, pero aquí tienes que determinar flujos anuales. Ok. O sea, no lo puedes hacer con, a ver, si la hacienda es un negocio y tiene estados financieros, pues con el último estado financiero te puedes dar una idea de cuánto puede costar. Ok. Ahí te va a decir cuánto genera de ingresos, cuánto tiene de gastos en mano de obra, en todo lo que genere, y te va a decir cuánto le queda neto, que es lo que estábamos viendo en la capitalización. O sea, cuánto te queda neto, métele una tasa de capitalización y te va a decir que eso vale el inmueble. O sea, es muy sencillo y muy rápido de determinar un valor aproximado, ¿no? Ujú. Ok. Pero puede ser que si tú haces este ejercicio, te diga que vale 387 millones y cuando ves el puro terreno en la zona vale 400 millones, por decirte algo. Entonces quiere decir que este enfoque, pues sí te genera, pero al final no está siendo un negocio. Vale más como terreno que como negocio. Entonces ahí sí tienes que evaluar más las propiedades y decir, físicamente el terreno vale tanto, construir lo que tienes valdría tanto, el valor sería este, porque como negocio es menor al valor de reemplazo. Ok, al valor de reemplazo, ok. Oye, otra pregunta. En el caso de las construcciones de ciudad, vamos a decirlo así, sabemos que una edificación tabique rojo, que no sé si haga diferencia, puede durar, o tiempo de vida estimado son 100 años u 80 años. Ajá. Esa casa, si se le quitan todos los recubrimientos, si se le cambian sus instalaciones eléctricas, hidráulica, etcétera, ¿esa casa se puede renovar esa edad? ¿O hasta dónde nos podemos ir con esa nueva? Mira, normalmente lo que hago es tomarlo en consideración del porcentaje que realmente cambió. Esto es decir, tienes 350 metros cuadrados que tienen 30 años, ¿no? Si remodelaste toda la casa, entonces hablaríamos de monto. Es decir, valía $1 millón y le metí 500,000 pesos. Entonces, ver la relación que le metiste la relación del precio, del mantenimiento de lo que tú le invertiste para renovarla, ese porcentaje que tiene contra el valor es el que pudieras aplicarle la edad. Si yo le invertí el 30% y mi casa tiene 70 años hoy, y le invertí 30% del valor, pues esto lo podría disminuir en un 30%. ¿Sí me explico? O sea, todavía me duraría. Entonces, en lugar le puedo quitar hasta 21 años. Entonces, si el inmueble podía vivir 70 y tiene hoy 20 años, tiene 40 años, por decir algo, yo podría decir que este inmueble con la inversión que le hice, que me costó mucho, con yo le tendría que disminuir la edad aquí y ya no es de 40, sino le quito 21, quedaría de 19 años. Y todavía le resta hasta el 70, hasta 70. Ajá. Okay. Sí, pero el 70 lo que te dice es, el 70 es la vida útil. La vida total, útil. ¿no? O sea, a ver, tienes 80 años, la casa tiene 50 años de edad hoy. Pero resulta que lo que yo le metí representa el 30%, pues entonces lo que yo puedo hacer, esta edad, esto no lo cambio, este 80 no lo cambio. O sea, la vida útil total no la cambio, la que hago es la vida útil estimada aquí. Estos 50 años, le voy a decir que en lugar de 50, si le quito los 21, quedaría en 29 años. Entonces yo diría que la edad efectiva de hoy de mi inmueble es de 29 y es con el que voy a hacer el cálculo, no con los 50. De acuerdo, ok, perfectísimo. Muchas gracias. Para eso hay que tener el monto de remodelación. Lo que le remodelación, exacto, lo que te iba a decir. Y si en una casa no se le ha hecho ni cambio, pero está en buen estado, está funcional, pues sí necesita actualización de acabados, etcétera. Es así te encuentras muchas casas acá en satélite. Si necesitas meterle dinero, forzosamente tendrías que aplicar un factor, pero si todos tus comparables son similares, pues no le aplicas ningún factor, porque ya están tomando el mercado en cuenta esa parte que le van a invertir en algún momento. En algún momento. O sea, ahí hay que tener muy claro, por eso les decía a ustedes que conocen los inmuebles, tienen una ventaja sobre cualquier valuador, ¿eh? La mayoría de los valuadores no conocen o no conocemos el mercado a veces donde estamos valuando. O sea, yo hoy estoy totalmente enfocado a inmuebles de oficinas y de industria en la empresa como estamos. Entonces tengo mucha información de esa porque es lo que hago todos los días y es lo que hacemos en análisis de mercado. O si me pones a valorar una casa en la del Valle, es probable que no conozca todos los comparables. A lo mejor yo no sé
el comparable 5, lo que decían hace rato, lleva un año en el mercado y lo voy a tomar como bueno para mí porque no tengo esa información. Entonces, ustedes tienen esa ventaja, que están en el mercado y lo conocen, y si no, pues deben conocerlo para poder aplicar los factores que corresponden. De acuerdo. Muchas gracias. Nada. Tenemos una pregunta igual en Facebook. Nos hace una pregunta Heidi Cervantes y dice, ¿cómo puedo determinar el valor de depreciación de una propiedad en condominio que se construyó hace unos 10 años, pero faltaron acabados o que se ha ido deteriorando por la edad? El metraje de terreno es similar en todo el fraccionamiento. La depreciación ahí te aplica, ahí tienes dos temas diferentes. Uno, la depreciación por edad, que ya la vimos, o sea, esa no tienes mayor tema. Y la otra es la depreciación que tendrías que aplicarle por falta de mantenimiento o por falta de acabados. Si, lo mismo que decíamos hace rato, si la casa me falta meterle acabados, ¿cuánto me cuesta esa inversión en meterle acabados a esa propiedad? Oye, le tengo que meter 100,000 pesos con relación al precio total de mercado, ¿qué porcentaje representa? Si vale 1,000,000 y le tengo que meter 100,000 pesos, representa el 10%. Entonces, quiere decir que a mis comparables que sí tienen acabados, les tendría que quitar ese 10% para decidir que mi casa, por no tener acabados, vale 10% menos que una que ya lo tiene. Pero hay que tener el costo de inversión, de cuánto le tengo que meter para remodelar eso, ¿no? Aquí ya estás hablando de factores, como te dice, que aquí en este caso sí vas a necesitar echar mano del BIMSA, Prisma o del evaluador, que ahí te dicen, oye, un piso de porcelanato te cuesta tanto. Hay una sección donde ya te dan el resumen que te dicen, los acabados interiores representa el 15% de la inversión, por decirles algo. Entonces, con ese porcentaje tú ya sabes cuánto le puedes quitar o le debes quitar a tus comparables que sí tienen esos acabados, independientemente del factor de edad. Este sería un factor de terminación de obra, por así decirlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Igual tenemos aquí una pregunta de Karina Cebes. Tú hablaste de una cédula de homologación. ¿Es un formato o una herramienta? ¿En dónde la conseguimos? No, es una herramienta. Normalmente los evaluadores, cada quien va determinando sus cédulas como quieren. En este caso, el que les voy a mandar está aquí. O sea, aquí les pongo, esta es la cédula de homologación. Yo normalmente la hago de alguna manera que puede ser más vistosa, pero que cuando ya sabes cómo aplica esto, pudieras hacer sin mayor problema, que es esto. O sea, en lugar de tener un cuadro con todos los inmuebles y todo, tengo uno solamente el comparable, pero si se fijan aquí no dice los factores que tiene mi sujeto ni los factores que tiene mi inmueble, sino ya tengo el factor resultante. O sea, ya tengo estos factores. Pero si me preguntan cómo llegué aquí, pues tendría que irme para acá. ¿Sí me explico? Entonces, esta es una cédula de homologación y en los avalúos vas a encontrar muchas que traen foto, algunos con mapa, otras sin mapa, otras solamente una tabla de estas. Vas a encontrar 1000 formas. Es una herramienta que tú puedes ir modificando, diseñando y estas se las voy a hacer llegar. Ok, muy bien. Si quieres, Carolina tiene una última pregunta para cerrar ya este webinar. Si te parece, te escuchamos, Carolina. Hola, buenos días. Hola. Una pregunta. ¿Qué criterio evaluar o para, sobre todo, una evaluación para un crédito hipotecario? Esta es una casa... Perdón, se cortó, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿me escuchan ahí? A ver si. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escucho. Sí, ¿qué criterio se puede tomar en una casa tipo colonial? Es una casa más o menos, imagínate, de 90 años, la típica colonial que se encuentra entre Tlacopac, San Ángel. Tiene una vida útil, pues obviamente tiene muchísimos años, 90 años más o menos, pero no tiene como tal recámaras, no tiene cocina, no tiene
ningún elemento interno que la permita ser una casa habitación. Estamos teniendo ahorita un tema con un banco porque dice que esa no es una casa habitación. ¿Ahí qué criterio podrían tomar un valuador para ver cuánto puede valer en el mercado esa casa para temas de garantía hipotecaria? Porque no tiene, como te comento, es como un casco de hacienda que obviamente la están comprando para remodelar, pero no tiene como tal algo que tú puedas comparar en San Ángel o en Tlacopac, porque no tiene recámaras, no tiene cocina, no tiene baños, etcétera, ¿no? Sino es simplemente el terreno y el casco y la vida útil es de 90 años y es una casa que está catalogada por el INBA además. Híjole, ahí es mucho más complejo. Yo te diría primero, como está catalogado por el INBA, cambios no le vas a poder hacer a lo que ya existe, ¿no? Y tendrás que entrar en un tema de permisos y todo para ver si te dejan construir lo adicional. El valor, ¿cómo lo determinas? Es el valor del terreno más lo que te puede costar el casco. O sea, no hay otra forma, no hay una mecánica diferente a determinar el valor, pero de ahí a que te lo hagan válido el banco como garantía, depende mucho de las políticas del banco. O sea, yo como evaluador lo puedo hacer y decir, pues esto vale 100,000 pesos. Pero el banco puede decir, sí, pero para mí no es una garantía, no me interesa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes que tener el tema de que puedas modificarlo y que lo puedas hacer ya autorizado. Meterte a hacer trámites de autorización de lo que quieras construir para darle un valor potencial al inmueble no vas a poder a menos que le inviertas mucho dinero desde el principio y antes de comprarlo, ¿no? Porque si lo compras y no puedes hacer nada, pues ya patinaste. Entonces ahí el valor es el valor del mercado del terreno. ¿Cuánto puede costar el terreno en la zona? ¿Y qué valor puede tener el casco si lo volvieras a hacer? O sea, te puede costar un dineral o no, pero ya también depende mucho de lo que puedas hablar con el propietario. Pero para el tema del avalúo es así nada más, ¿eh? No tiene más ciencia. Ok, nada más el terreno, más la construcción que ya tiene como tal el casco Sí, más listo. lo que te costaría construirlo. Decir, oye, me cuesta tanto construirlo. Obviamente la vida útil remanente o lo que le queda de vida útil, el banco te puede alegar que ya no va a durar nada, pero si ahí sigue y lleva 100 años, pues quiere decir que puede durar 100 años más. Eso es debatible. Pero de ahí a que te tomen como garantía la propiedad es política del banco, ahí no tiene nada que ver el valor. O sea, yo lo puedo hacer y ya, pero el banco determina si es garantía o no para ellos. Ok, muchas gracias. Para servirte. Bueno, pues yo creo que ya con eso cerramos. Yo tengo una pregunta, ¿puedo hacerla? Ok, Margarita. Sí, claro. Por favor. Bueno, es un gusto, Raúl. Gracias, igualmente. Mi pregunta es acerca de una propiedad que está en Tlalnepantla y que es bodega, oficinas y local. Y las oficinas están en buenas condiciones, la bodega está en malas condiciones y el local está en buenas. ¿Cuál es el punto de referencia? Porque no encuentro comparables en la zona que tenga las tres mismas cosas. No, ni vas a encontrar, creo. Ahí normalmente lo que ahí se llama evaluación lo determinamos como tipos constructivos. Entonces ahí tienes 3 tipos constructivos que los 3 te pueden generar o no un ingreso. Entonces lo que tienes que buscar es primero bodegas, decir, oye, la bodega cuesta tanto, las oficinas pueden costar tanto y el local comercial. En realidad estarías haciendo como 3 avalúos, por así decirlo, para determinar el valor de la propiedad. Es decir, el valor del terreno lo puedes manejar y el valor de las construcciones por cada tipo constructivo lo puedes hacer. El valor físico te daría una idea de cuánto te costaría reemplazarlo. No necesariamente es lo que el cliente va a decir, sí vale eso, porque a lo mejor el local comercial te genera mucho más rentas que lo que puedes decir que vale sustituirlo. O sea, me cuesta construir un local comercial 100,000 pesos, pero por la ubicación y las rentas que crees me genera 200. Entonces, el valor físico no me está diciendo el valor real de la propiedad. Okay, Yo en ese caso te diría, en el análisis de mercado busca comparables para cada tipo. De bodegas tengo 100 metros, de oficinas tengo 50 y de local tengo 30. Lo multiplicas por el valor que te dé el análisis de comparables de cada uno y la suma es el valor de tu propiedad. Ok, muchísimas gracias. Cuando tienes mucho terreno adicional, habría que agregarle un terreno excedente, ¿no? Es decir, cuánto vale el terreno y agregarle ese valor. Si tienes un terreno enorme y solamente estás valuando unas construcciones,
el valor resultante de esas construcciones no te diría el valor total del inmueble. Sí, Ahí tengo digamos trailers, un valor del terreno excedente, por así decirlo, ¿no? Cuando hay una relación diferente. En las bodegas, normalmente la relación terreno-construcción va a ser 2:1. Tú tienes 50 metros, o en las naves industriales vas a tener 50 metros de construcción, pero necesitas, para que esa bodega funcione, necesitas 100 metros, necesitas el doble de terreno, para que tampoco se vayan a confundir. Cuando tú evalúas la construcción, la bodega, estás incluyendo 100 metros de terreno para esa bodega de 50 metros. Muy bien. ¿Sí? Me ayudas mucho, te agradezco tanto. A la orden. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. La verdad es que ha sido un excelente webinar y estoy seguro que a muchos les ayudaste sobre todo a poder realizar de mejor forma su trabajo, y les agradezco a todos los asistentes que estuvieron aquí, tanto en Zoom como en Facebook y en YouTube. Bueno, Raúl, de verdad, muchas Pues gracias. gracias Alejandro, gracias a todos por permitirme participar con ustedes No, y quedamos a sus órdenes. Gracias, Raúl. Gracias a ti, hasta Claro luego. que sí. Y bueno, cuando me gracias, manden Raúl. los archivos, con gusto se los voy a compartir más adelante. Sí, yo te los mando en un ratito. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. Gracias, Alex. Gracias, Bye. Alejandro. Gracias, Bye. Raúl. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, adiós. ¿A quién le marcas, hija? Gracias. Muchas gracias.